Ladrón, dices que soy un ladrón, porque yo te amé, te robé tu corazón. Ladrón, dices que soy ladrón, porque yo te amé, te robé tu corazón. Seguimos con las entrevistas. Acá nos encontramos con Osito Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ositos? Tu palabra para que la gente. Ahí, don Genarito, gusto en verlos, qué casualidad, más bien, gracias por esta pequeña entrevista, ¿no? Que Dios lo bendiga a usted, que siempre acordándose de los artistas, artistas que recién estamos iniciando. Yo también acá visitando, ¿no? De pasadita nada más también y viendo a mis compañeros artistas que ya se están reactivando nuevamente después de esta maldita pandemia que nos ha tumbado prácticamente a todos los artistas, músicos, intérpretes, compositores, pero me da una alegría que nos estamos reactivando nuevamente, ¿no? Agradeciendo a Dios primeramente sobre todas las cosas, Genarito. Qué bueno, sí, he visto que está poniendo ustedes en Lima, está por Huancayo, ¿no? Cuéntanos. Sí, efectivamente estoy por allá, ¿no? Hemos abierto un localcito que es la Conchita Acústica del Cerrito de la Libertad. Un sitio muy bonito que también lo estamos reactivando de cero, ¿no? Yo, Celia y Neri, Gitano y una compañera nueva que es Raida del Perú, que ya lo estamos allá también haciendo, como dice, ¿no? Reactivando nuevamente y agradeciendo siempre también al alcalde que nos apoya allá en la ciudad, como le dicen, incontrastable de Huancayo. Qué bueno, Osito. Bueno, te dejo, Osito, pues, pues pide que la gente me los saludes pues, a tu esposa, ¿eh? Muchísimas gracias, don Genarito, de igual manera que Dios lo bendiga a usted y a su familia, siempre apoyando nuestro folclore. Muchísimas gracias, que Dios se lo cuide. Gracias.